Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es ver que algunos están conectados. Qué bueno es saber, ¿verdad? Que en esta noche podamos adorar al Señor, bendecirlo, exaltar su nombre y sobre todo poder escuchar su voz en medio del mensaje que nos va a traer nuestra hermana Mariel. Pero antes que iniciemos, ¿verdad? Agradecemos a cada persona que se esté conectando y los que se van a conectar más tarde. Pero vamos a iniciar como siempre iniciamos, que es poniéndonos en las manos del Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Gracias, Padre amado, en esta hora por escucharnos, mi Dios amado. Gracias por permitirnos, mi Dios amado, estar aquí conectados junto con nuestra familia de la iglesia, Señor. Padre, gracias y bendigo a cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu amor inagotable, por tu acompañamiento durante este día y durante la semana, Señor. Padre, te adoro y te bendigo, Señor. En esta hora nos proponemos escuchar tu voz, nos proponemos, Padre amado, tener una conexión contigo extraordinaria, donde hacemos un detente en los quehaceres de la casa, hacemos un detente en las cosas que hacemos normalmente a esta hora, eh, para escucharte, para conectarnos, para que nos hables a nuestro corazón en esta noche, Señor. Padre, usa a Mariel, mi Dios amado, para que esta palabra sea una palabra edificante para nuestras vidas, que sea refrescante, que sea una palabra que transforme nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Bendícela, al igual que los que se vayan a estar conectando. Mira a aquellas personas que están enfermas y los que están estudiando, mi Dios amado, que están cogiendo clases, Padre amado, bendícelos y que tengan un tiempo extraordinario también en donde están. Padre, que de esta manera tú nos puedas bendecir a través de esta voz, a través de esta palabra, Señor, y que ella cale en lo más profundo de nuestro corazón, que ahí derrame sus raíces y que crezca al 100 por 1, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por la oración. Dios les bendiga, iglesia. Como todos los miércoles volvemos a reunirnos y nuevamente sé que el Señor va a hablar a cada uno de nuestros corazones, va a hablar en una manera especial, tanto como habló a mi vida y como sigue hablando aún en medio, ¿verdad?, del día completo. Yo les voy a invitar a que busquen la palabra del Señor en Proverbios 4. Estaremos leyendo del 20 al 23. El tema que el Señor me ha dado: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero en Proverbios 4 les invito a leer a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Padre. Padre, yo te pido que toques lo más profundo de nuestros corazones, no solamente, Señor, de los que estén escuchando, sino que tú sigas trabajando en el interior aún, Señor, de mi corazón y de aquellos que también van a escuchar este mensaje más tarde. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que el domingo, precisamente mientras nuestro pastor predicaba, el Señor ponía estos versículos en mi corazón, pero sobre todo ponía una palabra eh, que tuve que buscar, ¿verdad? El término, encrucijada. El pastor predicaba y esa palabra se quedaba encrucijada, encrucijada. Y cuando la busqué, la definición de encrucijada tiene dos términos y son válidos ambos. El primero es lugar donde se cruzan dos caminos o varios caminos, o sea que es el lugar de decisiones, el cruce de caminos es el lugar de tomar decisiones. Cuando nos encontramos, ¿verdad?, en una encrucijada o en el lugar
donde se cruzan dos caminos o dos o más caminos, entonces podemos comenzar a percibir que es necesario una toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones debo aprender a reconocer unos puntos que el Señor iba trabajando. El primer punto, reconocer a un Dios que me moldea y que me da un carácter y que siempre el carácter será conforme al corazón de Dios. Siempre el carácter que Dios va a trabajar en nosotros mientras nos va moldeando, siempre va a ser conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios, como lo estuvimos hablando también en el versículo, en el estudio anterior. Me llevaba también el Señor a Deuteronomio 8 y te afligió y te hizo tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Mientras estaba eh, preparando el mensaje y hablando acerca o comprendiendo acerca de lo que Dios quiere trabajar cuando comienza a moldear nuestro carácter. Ese era el primer punto. El segundo punto, que debo reconocer a un Dios que nos enseña a ser imparciales. Y también me llevaba al libro de Deuteronomio 6:18, donde dice, haz lo recto y lo bueno, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová tu Dios juró a tus padres. Ese es el segundo punto que vamos a ir trabajando a medida que el Señor, ¿verdad?, vaya trayendo el mensaje. El tercer punto, que debo reconocer a un Dios que me da confianza. Job capítulo 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Eso era lo que hacía Job. Guardaba aún las palabras de la boca de Dios más que lo que diariamente esperamos, ¿verdad? Que comemos. Pero él mismo decía, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Job estaba aprendiendo confianza en medio de su prueba, porque él estaba entendiendo y comprendiendo que en medio de su prueba Dios estaba trabajando algo en su vida, como constantemente la trabaja en tu vida y en mi vida, porque ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Y la pregunta a todos estos tres puntos que quise traer, ¿cómo actuamos en medio de una encrucijada? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tú y yo, que decimos que somos cristianos, cómo actuamos en el cruce de caminos cuando nos encontramos en medio de la toma de decisiones, cuando es el momento crucial de actuar, pero no actuar conforme a mi voluntad y no actuar conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que yo he aprendido y a lo que Dios nos ha ido enseñando en el camino, a lo que Dios nos ha ido moldeando, como decía, ¿verdad? En ese primer punto, a cómo Él me ha ido moldeando. ¿Cómo actúo en esa toma de decisiones, en ese punto preciso donde me encuentro en una encrucijada? El pastor precisamente el domingo nos mostraba cómo actuó Barak en un momento donde había que tomar una decisión y no tuvo la fe suficiente como para ir él solo. Así que por eso fue que ahí mismo precisamente vino esta palabra a mi corazón. ¿Y cómo actuamos en la toma de decisiones, en los momentos donde Dios quiere trabajar con nosotros nuestro carácter y comenzar a moldearlo? A donde quien yo acudo, a quien yo voy y le pido el buen consejo, porque no todo el mundo nos va a dar el buen consejo. No todo el mundo está dispuesto o verdaderamente, ¿verdad?, sumergido en la sabiduría del Señor como para darnos el consejo que, respaldado por la palabra del Señor, venga y aliente nuestro corazón cansado, nuestro corazón sediento, y que traiga la respuesta perfecta, perfecta para una toma de decisiones en medio de una encrucijada. Y por última pregunta, ¿verdad? ¿Con quién yo cuento? Porque no todo el tiempo vamos a tener a alguien. A veces nos vamos a encontrar completamente solos en esa toma de decisiones. ¿Con quién yo cuento? Y se supone que tú y yo contemos con el Dios de los cielos.
Se supone que tú y yo, en medio de ese momento donde no podemos contar con nadie, donde no tenemos a nadie a quien acercarnos, donde no tenemos esa palabra de sabiduría o esa palabra de corrección o esa palabra que va a trabajar nuestra toma de decisiones, ¿a quién yo acudo? ¿Acudiremos al Dios en lo secreto? ¿Acudiremos a aquel que dice en su palabra que por medio de su palabra Él nos va perfeccionando? ¿Acudiremos a aquel, como dice en su palabra, en el mismo libro de Deuteronomio, el escritor, ¿verdad? Dice, guárdalos en medio de tu corazón, o sea, los consejos de Dios. ¿Acudiremos a aquellos que nos ayuden a guardar en nuestro corazón aquellos consejos? Así que, ¿a quién me acerco? Todos estos términos de carácter, de enseñanza, de confianza, que son los 3 puntos que acabo de anotar, y de prueba, me llevan siempre a pensar en un desierto. Y comencé mientras escribía a pensar en un desierto. Y el desierto es el lugar donde somos capacitados. Todos y cada uno de nosotros, ninguno de nosotros puede decir que Dios no lo ha llevado en algún momento al desierto, porque todos tenemos que tomar decisiones en medio, ¿verdad?, de nuestras vivencias diarias y en medio de servirle al Señor. Todos tenemos una encrucijada en nuestra vida, todos tenemos que atravesar esto. A veces puedo decir que diariamente, a veces puedo decir que diariamente tenemos que tomar unas decisiones. eh, y pensaba, ¿verdad?, en que el lugar del desierto, el lugar donde Dios nos capacita es ese desierto. Y debo reconocer que en el desierto Dios provee. Yo puedo reconocer eso, que Dios ha proveído, que Dios me ha provisto. Y vemos a un Job que entendió esto, vemos a un Job que en su desierto, cuando todos lo dejaron, cuando su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, cuando sus hijos ya no están, que aún sus siervos, decía Job, aún los que me sirven, los que sirven en mi casa, mis siervos, me miran y me miran con menosprecio, me miran con desprecio, ni siquiera me reconocen. Job estaba atravesando, ¿verdad?, por aquella condición de lepra y estaba su cuerpo lleno de llagas y estaba atravesando por este desierto. Mas aún así Job podía decir, Jehová me probará y saldré como el oro. Esa era la confianza que Dios estaba depositando en medio de la encrucijada que Job se encontraba, ¿verdad? En medio de esas tomas de decisiones. El segundo término o definición de encrucijada me interesó un montón. Es la ocasión en que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada o acechanza. Y el Señor me llevaba a una historia bíblica y ciertamente yo decía, wow, Señor, ciertamente tú conoces nuestro corazón. Hay un ejemplo bíblico y este ejemplo bíblico es David. Cuando usted va a Segunda de Samuel, entre los capítulos 15 y capítulos 20, todos esos capítulos traen y narran una historia acerca de las vivencias y momentos que tuvo David, donde tiene que tomar unas decisiones. David se encontraba precisamente en una encrucijada y en esta ocasión era una encrucijada como el segundo término, la segunda definición, encrucijada, ¿verdad? Esta ocasión en que se aprovecha para hacer daño a alguien o una emboscada. David se encontraba en medio de una emboscada por su hijo Absalón. La mayor decisión y aún la más importante David la tenía que tomar en medio de aquella encrucijada que estaba atravesando, de aquella toma de decisiones, de aquello que estaba hiriendo su corazón, de aquellos pensamientos que quizás estaban atravesando su corazón y su mente, y de aquello que lo estaba afligiendo, porque era su hijo, era su familiar, era su propia sangre de su sangre. Eh, y David, sabemos que Absalón lo comenzó a perseguir, pues porque Absalón tomó la decisión de pararse frente a la puerta del rey y tratar de ganar, trataba de ganarse al pueblo. Y lo logró conseguir ganarse al pueblo. Y cuando David se entera, llega el momento de huir.
David en ese preciso momento dice la palabra que huye al desierto, que aún está descalzo, huye al desierto. Y dice que cuando llegó al desierto con algunos pocos que se fueron con él, con algunos de los que se fueron con él del pueblo de Israel, David comenzó a llorar amargamente, dice la palabra. David comenzó a llorar, dice que estaba descalzo y que huyó al desierto. Se llevó consigo Absalón, su hijo, el favor de casi todo Israel, aún siendo David ya el rey. Y todo por el mal consejo de Aitofel, que era el mejor amigo de David también. Había alguien mal aconsejando a Absalón. Así que David huye y en el camino también le sale al encuentro alguien llamado Simeí. Simeí era parte de la casa de Saúl y había sido un siervo fiel a Saúl. Y en aquel encuentro que tiene David con Simeí, dice que Simeí también comenzó a tirarle piedras, a decirle, ¿verdad? Vituperios, le decía hombre sanguinario, eh, lanzaba, ¿verdad? Lo injuriaba. Y David dice la palabra que no abrió su boca, incluso cuando Abisai, uno de los valientes de David, le dice, si tú quieres, yo saco mi espada y lo mato. Mas, sin embargo, el corazón de David simplemente respondió, le dijo no, porque Jehová ha permitido que este hombre venga a mí con estas palabras, con estas injurias, con estas maldiciones. Y si Jehová así lo ha permitido, ¿quién soy yo para impedirle a Dios lo que Dios está trabajando conmigo? Así que David en medio de aquello que estaba viviendo, en medio de aquella vivencia, aquel que sabemos que la misma palabra lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, guardó su corazón, aunque le injuriaban, aunque le lanzaban polvo, le lanzaban piedra. Dice que David inclinó su rostro y todo porque David sabía que Dios estaba formando su carácter, que Dios estaba trabajando con él, que lo estaba moldeando. Eh, David en esa persecución cruza el Jordán y David y el pueblo que estaban cansados y sedientos en el desierto, ¿verdad? Eh, Comenzaron a tener hambre y a tener sed. Y dice la escritura que apareció, Siba apareció con algunas cosas para también proveerle, pero que también en medio del desierto llegaron otras personas también y allí nuevamente Dios le dio provisión. Le trajeron cama, le trajeron tazas, le trajeron vasijas de barro, le trajeron trigo, cebada, lenteja, garbanzos tostados porque aún cansados y sedientos, y aún cuando estemos en medio de tomas de decisiones y de pruebas difíciles donde Dios está trabajando, moldeándonos, enseñándonos, reconstruyéndonos, trabajando con nuestro corazón, aún estando en un cruce de caminos, en una encrucijada, en medio de un acecho o de, ¿verdad? De que tú y yo tomemos quizás alguna mala decisión, ahí va a estar Dios proveyendo. Ahí va a estar Dios porque Dios sabe, mi hijo está aquí y está atravesando este proceso. Antes de que tome tal vez una mala decisión, ahí estará Dios proveyendo, proveyéndonos en medio de nuestros procesos, en medio de nuestra toma de decisiones y en medio de nuestras vidas, porque Dios es un Dios fiel y un Dios bondadoso. Así que sabemos que Dios saldrá a nuestro encuentro. A como dé lugar, Dios busca la manera de salir a nuestro encuentro para que nuestro corazón no se dañe. Así que sabemos que Dios proveerá para que aprendamos también a ser fieles a Él. Esa es la grande enseñanza, ¿verdad? Que Dios casi siempre trabaja cuando a veces nos encontramos en medio del desierto, atravesamos por grandes momentos donde decimos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, no sé dónde te encuentras, no sé si estás viendo lo que estoy atravesando, pero es que Dios está enseñándonos fidelidad aún en medio, enseñándole a nuestro corazón esa fidelidad que también nosotros debemos de tener para con Dios, a ser fieles.
Eh, y no solo eso, como dice Proverbios 4:20, saber inclinar nuestro oído a las razones de Dios. Así que qué hermoso es saber que aún quedan fieles cuando nos encontramos cansados y cuando nos encontramos sedientos. Aquellos fieles que aparecieron en medio del desierto de David y refrescaron su hambre y refrescaron su sed en medio de toda la situación que estaba atravesando David. Así que en medio de la toma de decisiones, muchos decían, vamos y matemos a Absalón. Esa era la opción, ¿verdad? Que casi todos le sugerían a David, pero el corazón de David le decía, no, no maten a Absalón, no lo maten, no se atrevan a matarlo, no le pongan ni siquiera una mano encima, a pesar de que Absalón, ¿verdad? Por su rebeldía perece. Absalón muere por su rebeldía, pero qué lindo es saber que David guardó su corazón. Su palabra lo dice, el que guarda los mandamientos de Jehová en su corazón se duele aún de la desgracia de aquellos que le persiguen, de aquellos que le injurian, de aquellos que buscan la manera, ¿verdad?, de dañar en medio de nuestros procesos. Pero alguien que tiene el corazón conforme al corazón de Dios y alguien que sabe guardar su corazón en medio de todos esos procesos, ciertamente se va a doler. Se va a doler aún de la desgracia de otros y se va a doler aún de aquellos que estén atravesando estos momentos, ¿verdad? Donde están quizás turbadas sus mentes. Se va a doler. Un corazón que ciertamente se guarda para Dios, siempre se va a doler. Así que dice la escritura que cuando David se enteró de la noticia de que su hijo había muerto, dice la palabra que se ahogó en un llanto ante aquella noticia que tocó lo más profundo de su corazón. Todo Israel lo escuchó cuando lloró, cuando gritó. Dice, sabemos que su corazón era tan semejante al corazón de Dios que cuando Joab, que era el jefe de milicia, viene con la noticia de que su hijo había muerto, se le acerca y le dice, ¿cómo es posible que tú estés llorando por los que, ¿verdad? Por alguien que te aborrece y los que te aman que estamos aquí, ni siquiera alguna vez quizás has llorado? Y es que esa era la manera de actuar en medio de su encrucijada. En medio de esa toma de decisiones, David consideraba que para él lo más importante era que esa vida no se perdiera, que para él lo más importante era trabajar el perdón en su corazón, que para él lo más importante era actuar conforme a la palabra de Dios y conforme a los dichos de la boca de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que de tal manera nos amó que envió a su Hijo por el mundo que estaba en pecado, por el mundo que estaba perdido y por el mundo que estaba tomando malas decisiones, por un mundo que ha tomado muchísimas malas decisiones en medio de las encrucijadas. Así que, ¿cómo actúas, iglesia? ¿Cómo actúas en tu encrucijada? ¿Cómo actúas en medio de la toma de decisiones, de situaciones y adversas, ¿verdad? Que todos los días atravesamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que luego de la muerte de Absalón, a David le costó algo. El pueblo se había ido tras Absalón y a David le costó volver el corazón del pueblo hacia él, pero sin forzarlos, sin amenazarlos, sin levantar ni siquiera un solo dedo de señalamiento. Esa era la sabiduría que Dios le había enseñado en medio de su encrucijada.
porque un líder conforme al corazón de Dios tomó una decisión. ¿Y saben qué fue lo que hizo? ¿O cómo lo hizo? Tomando una decisión en medio de su cruce de caminos. David reconcilió al pueblo, lo dice la Escritura, a un solo pueblo. Unió nuevamente al pueblo. ¿Cómo lo hizo? Haciendo un acto de reconciliación, haciendo un acto de perdón. Porque en nuestros desiertos y en nuestras encrucijadas, nuestro corazón se vuelve a Dios. Tu corazón y mi corazón se vuelve a Dios completamente y le ofrece un gesto de perdón a aquel que lo había injuriado, a aquel Simeí que le había gritado, a aquel que le había lanzado piedras. Ofrece delante de todo el pueblo un acto de perdón, un acto de reconciliación, siendo así o demostrándonos así, o demostrándole así que así era el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre se va a tornar hacia el perdón de un mundo pecador y malvado para perdonarlo. Así es el corazón de Dios. Siempre se va a tornar hacia el perdón y así lo hizo David. Nos demostró una vez más el amor tan grande que Dios tiene para un mundo pecador, para un mundo tan malvado. Y de esta manera, sin levantar amenazas, sin buscar el favor de nadie, porque David no buscó el favor de nadie, simplemente hizo aquello que había aprendido en su desierto, reconcilió al pueblo, puso al pueblo en un solo sentir, en un mismo sentir, unanimidad, lo trajo al pueblo a unanimidad por medio de la reconciliación, por medio del perdón, semejante a Cristo, que nos ha unido en un solo pueblo, en un mismo pueblo, somos un solo pueblo y debemos vivir bajo un mismo sentir, iglesia, inclinando así el corazón de aquel pueblo. Y el pueblo volvió, no lo digo yo, lo dice la Escritura, y el pueblo volvió a recibir a David al ver el gesto, al ver la decisión que había tomado David como una buena decisión. Perdonar al que le faltó, al que lo humilló, al que le arrojó piedras, al que no creyó en ti, pero que cuando trató de dañar tu corazón no se dañó. El corazón de David no se dañó, a pesar de todas las vivencias que tuvo, a pesar de las veces que se sintió solo, a pesar de las huidas que tuvo que hacer, a pesar de los momentos de silencio, de guardar silencio. El corazón de David se ocultaba en el mejor lugar, se ocultaba cerca del corazón de Dios, semejante al corazón de Dios. De hecho, el Salmo 119, Ted escribe, bueno me es el haber sido afligido para que aprendiera yo tus estatutos. Este es uno, ¿verdad?, de los salmos que escribe uno de los cantores también, de los salmistas de Israel. Y aparentemente también había pasado por muchas aflicciones. Pero él no decía, Señor, ¿por qué me llevaste a tantas aflicciones o por qué permitiste esto? Decía, bueno me fue haber sido afligido para que aprendiera yo tus estatutos. En medio de nuestras aflicciones, Dios nos está enseñando simplemente sus estatutos para que se guarden y se graben en nuestro corazón y podamos actuar conforme al corazón de Dios, tal y como actuó David, conforme al corazón de Dios. Allí, delante de David, Simeí le pide perdón a David. Aquel que le había injuriado también le devuelve un perdón. También se le acerca y le dice, no culpe mi señor a su siervo de iniquidad, no tengas memoria de mis males. Y mientras lo leía, yo decía que mucho le decimos eso al Señor, que mucho nos acercamos a Dios, las veces que le faltamos, las veces que le fallamos.
Acerquémonos a Dios con un corazón así, humillado, delante de la presencia del Señor, porque Dios escucha, Él inclina su oído. No guarde el rey en su corazón mi pecado, ni guarde ninguna de las cosas que he hecho contra Él. Y dice la Escritura aún más, y no guardó David ninguna de estas cosas en su corazón. Qué lindo es el Señor. Iglesia, volvamos el corazón de Orocovis hacia Dios. Volvamos el corazón de la iglesia hacia Dios. Volvamos el corazón de los que no tienen a Dios. Volvamos el corazón a Dios, demostrándole, como le demostró David, el perdón. David también fue aquel que sentó a la mesa a Mefiboset y demostró que con su corazón en su corazón había misericordia. David también fue aquel que escribió el Salmo 55, que cuando su mejor amigo, que juntos compartíamos en la casa de Dios los secretos, Aitofel, el que le da el mal consejo a su hijo Absalón, era el mejor amigo de David. Y ahora le está dando un mal consejo a su hijo. Y David entiende en este salmo que era mejor huir, que era mejor escapar. Él decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Porque es que yo volaría y llegaría y escaparía. Era duro para el corazón de David lo que estaba atravesando. Y a veces pasamos por momentos y procesos casi parecidos, donde la mayoría de las veces, ¿verdad? Tiene que ver también, o pasamos procesos aún con nuestros familiares. Y tenemos que hacer como hizo David, que prefería huir y ocultarse y refugiarse en Dios. Refugiémonos en el Señor cuando estemos atravesando nuestros procesos, nuestras adversidades. Y para culminar, te pregunto, iglesia, ¿qué harás en tu encrucijada? ¿Estaremos aprendiendo a perdonar? ¿Estaremos aprendiendo a pedir perdón? ¿A ser enseñados por Dios? ¿Estaremos dejándonos moldear por Dios? ¿A ser moldeados en carácter? Porque sobre toda cosa guardada, lo más importante es guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que Dios les bendiga, iglesia. Hasta aquí en esta noche. Quizás nos quedamos con el deseo de quizás escuchar un poquito más, pero el mensaje hoy era un poquito más corto. Pero pienso yo que piensa entero. Así que los dejo con nuestros pastores. Sobre toda cosa guardada, iglesia, guarda tu corazón en medio de toda encrucijada, de todo cruce de camino, que no se dañe tu corazón. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Así es, Mariel, un mensaje directo, corto, preciso, directo al corazón, que nos invita obviamente a mirar esas experiencias de la vida que son injustas, que no las merecemos, que no las esperamos, eh, que llenan nuestro corazón de dolor, porque ciertamente guardar nuestro corazón no necesariamente significa que no vas a padecer de dolor, vas a tener dolor, pero por encima de ese dolor podamos tener la mirada que Cristo tiene por sobre nosotros, una mirada de compasión, una mirada llena de misericordia, una mirada que no es vengativa, que no es desearle el mal a quien nos injuria, la mayoría de las veces sin argumentos, ¿verdad? Lleno de injusticia, de ingratitud, de traición, ¿verdad? Y todo lo que pudiéramos imaginar en medio de las experiencias duras de vida. Pero fíjense en cómo David, incluso antes de ser rey, tenía ese corazón inclinado a Dios. En dos ocasiones se encontró con Saúl, el rey actual, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad y tenía todo el derecho, nadie lo iba a condenar si él terminaba la vida de ese rey que lo perseguía.
pero él dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová, porque él sabía que que la venganza no era de él, sino que era del Señor, ¿verdad? Así que antes de estar en el reinado, durante su reinado, se levanta uno de sus más cercanos, su hijo, ¿verdad? Y obviamente hay muchas repercusiones sobre esto, ¿verdad? Y por qué llega este hijo a rebelarse contra su padre. Pero aún así, aunque David, ¿verdad? Haya tenido cierta responsabilidad en ello, aún así, él decide guardar su corazón también. Y tal vez la gente dice, ah, no, pero él lo guardó porque era su hijo, pero no, más adelante se prueba su corazón otra vez cuando a donde él huye llega el siervo de su pasado enemigo, ¿verdad? Saúl también, y él sigue guardando su corazón. Así que ciertamente nosotros no podemos actuar desde nuestras emociones, siendo armáticos, sino que también podemos reaccionar desde nuestra racionalidad y desde nuestro temor a Dios. ¿Qué quiere Dios, verdad? Que nosotros hagamos en nuestras encrucijadas de la vida, como nos decía Mariel. Qué buena definición esa, ¿verdad? No solamente en momentos oportunos, en momentos de grandes oportunidades, nosotros tenemos que tomar decisiones, sino también en los duros tiempos, ¿verdad? En los momentos donde nuestro corazón es pesado, porque nuestro corazón se pesa en medio de estas circunstancias. Y son encrucijadas que nosotros tenemos que verlas con la mirada de nuestro Creador por sobre nosotros y por sobre todos los demás también. No solamente pensar de manera egoísta, sino extender esa mirada de misericordia, de perdón, de favor sobre otros también. Así que gracias. Gracias por inyectar nuestro corazón, porque es muy necesario en medio de nuestro quehacer en la vida. Amén. Bueno, Pastor, ¿quieres añadir algo más? mira, tres cositas. En primer lugar, el guardar el corazón en medio de las encrucijadas es bien importante porque no, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay personas que están mirándonos a ver cómo nosotros reaccionamos. Así que uno necesita tener cuidado en medio de esos confrontamientos que aunque son quizás planificados por otras personas, hay que saber reaccionar en medio de las encrucijadas. Mariel nos hablaba, ¿verdad? Y nos daba esos datos desde parte de David y la pastora también. Pero yo les traigo una segunda posición a eso. ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que estamos haciendo la encrucijada? Cuidado con hacer la encrucijada, porque también hay gente que están a tu alrededor que están emulando lo que tú haces. Así que ojo con las encrucijadas, porque a veces pensamos que somos instrumento de Dios al hacer estas encrucijadas. Y a veces es más importante tener misericordia, amar como amó Dios y ayudar a la gente a que la gente salga de la encrucijada. No provocar la encrucijada para sacar cosas a la luz, sino convertirnos en esa persona que está detrás de ellos, ayudándolos a que no caigan en la encrucijada, a que seamos esos que seamos capaces de ayudar en vez de entorpecer. Y número tres, recuerden algo bien importante. Donde usted está hoy ha sido por cada decisión que usted ha tomado en cada encrucijada. Ahora, cuando usted es capaz de guardar su corazón en medio de las experiencias de vida, en ocasiones es poner a Dios a luchar por sus encrucijadas. Invite a Dios a luchar en sus encrucijadas. Busque la manera de involucrar más a Dios en sus encrucijadas. Porque cuando usted decide enfrentar cada situación con Dios, yo le garantizo que el resultado va a ser diferente. Porque yo conozco un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin. No un Dios que se desaparece. Así que sea capaz de llevar cada encrucijada
en oración, poniendo delante del Señor cada paso que usted da, cada caminar que usted da, y en vez de reaccionar de manera, como decía la pastora, almática, sea capaz de convertirse en el cincel, en el instrumento de cincel de formación para la vida propia suya, sin tener que juzgarlo y sin tener que señalarlo, sino haciendo cada acción conectado con el Señor. Amén. Tremenda palabra que nos reta, ¿verdad? Que nos reta. Ves que su palabra siempre nos va a llevar a hacer más, ¿verdad? A acercarnos más a Dios y a vivir conforme a su corazón, conforme a su corazón. Así que guarda tu corazón, iglesia, en todo tiempo, ¿verdad? No solamente desde el ámbito en el que yo soy perjudicado, sino también en el ámbito en que nosotros nos podamos volver perjudicadores a otros, ¿verdad? Guardemos nuestro corazón en todo tiempo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítame orar, ¿verdad? Antes de culminar y anunciar lo que te resta de semana. En el nombre del Señor Padre, te adoro, te bendigo y te damos gloria, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra que nos alienta, que nos edifica, que nos levanta, Señor, quien nos instruye, quien nos alerta, quien nos cuida. Qué tan profunda, Señor, es tu palabra en medio de nuestro Señor Jesús. Padre, que ella venga a nuestra mente en el momento oportuno, Dios del cielo, en el momento en que tengamos que ponerla en práctica, Señor. Que guardemos nuestro corazón, que nadie nos haga daño, pero que nosotros tampoco hagamos daño a nadie. Gracias, oh Padre, por instruirnos, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por seguir al pendiente de tu iglesia, Señor, al pendiente de cómo crecemos, de cómo nos desarrollamos, de cómo seguimos aprendiendo y acercándonos a ti, oh Dios, pero también en la medida en que nosotros somos de bendición a otros, Señor. Padre, guarda nuestro corazón y permite que nosotros mismos permitamos que nuestro corazón sea guardado. Parece un trabalengua, Señor, pero ciertamente tú deseas guardar nuestro corazón y nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Así que gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, te pido por mis hermanos, estos que están pasando por dificultad, que están pasando por enfermedad, que están pasando por las encrucijadas de la vida, Señor, que tienen que tomar decisiones, Padre, permíteles tener la mente tuya, Padre, que puedan ser guiados por tu Santo Espíritu, que puedan experimentar de tu bondad, de tu salud, de tu fuerza, de tu liberación, o desde el cielo, pero sobre todo de tu salvación. Alcanza, Padre, aquel que se ha extraviado en el camino, aquel que está rumbo a otro lugar lejos de ti, Señor. Alcánzale, Señor, y acércalos a ti, Padre, en el momento oportuno. Bendice a estos mis hermanos que se conectan ahora y a todos los que se van a conectar más adelante en el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Eh, Sé que hay un teléfono que se había estado conectando por ahí. Me parece que es la hermana de Mariel, Daniela. No te preocupes, que no te vas a perder esta enseñanza porque más adelante lo ponemos en nuestro canal de YouTube y Facebook para que puedan, ¿verdad? Verlo, ¿verdad? Si tuviste inconveniente en escucharlo completo. Sé que estuviste entrando y saliendo. Muy bien, déjame compartirle lo que resta de la semana. Recuerden que este viernes estamos en nuestro Contigo en la casa. Este tiempo glorioso está a cargo de Michael y Keila, organizado. Es un tiempo donde el Espíritu Santo hace conforme a su voluntad. Así que allí nos gozaremos en el nombre del Señor. No se quede. Vienes de contigo a las 7 de la noche. Domingo estamos en la casa estudiando la palabra del Señor desde las 10 de la mañana. El pastor tiene la lección bíblica a las 10 y a las 11 nuestro servicio de adoración. Dirige nuestro hermano Michael y esta servidora predica la palabra del Señor. Y nos preparamos para lo que será nuestro próximo impacto evangelístico. Déjenme ponérselo por aquí. Déjenme ponérselo por aquí. No lo veo. Ah, espérate. Show. Mira por aquí, ahora pues, mira por aquí. Usted ya sabe, ¿verdad? ¿Cuál es el evento? El próximo viernes, este no, este estamos en casa, en Contigo. Pero el próximo viernes 22 de marzo estamos en la cancha Cañabón de Barranquita, allí cerquita de la iglesia, hasta unos minutos.
Aún pasa a las 7 de la noche, nuestro amigo y evangelista José Pérez va a tener la palabra del Señor y es bendición para la comunidad. Así que ore por este evento, invite a otros, ¿verdad? Para que la palabra siga rodando en el nombre del Señor. Y nos preparamos para lo que será la Semana Santa, a la gloria del Señor. Permítame un momento a ver dónde es que está. Ahí está. La Semana Santa, programa de Semana Santa. Comenzamos desde el domingo 24, usted sabe, con las 7 palabras. Ya discutimos con los hermanos que vamos a tener las 7 palabras, 7 personas, 7 palabras, 7 minutos. 7 por 7 por 7. Número perfecto del Señor. Allí vamos a compartir desde las 10 de la mañana. Domingo 24 es la entrada, el comienzo, el inicio de Semana Santa. Y vamos a estar compartiendo estos hermanos. Recuerden que este viernes vamos a compartir algunos hints, ¿verdad? Para aquellos que están aprendiendo y comenzando en medio de este proceso. El próximo viernes, 29 de marzo, es el Viernes Santo. Tenemos nuestro predicador invitado, el director nacional de Juventud, Julio Peña, a las 10 de la mañana también. Ninguno de estos días hay escuela bíblica, así que comenzamos a las 10 de la mañana exacto con nuestro servicio de adoración. Y el último domingo, 31, domingo de resurrección, celebramos, ¿verdad? Que nuestro Dios no solamente murió, sino que también resucitó como primicia, porque usted y yo vamos a resucitar también una vez Él venga a buscar a su iglesia en el nombre del Señor. Domingo de resurrección también tenemos un invitado, Carlos Vélez, amigo, colega, viene desde Lares, Puerto Rico, así que va a estar compartiendo la palabra del Señor ese día con nosotros. Así que riegue la voz, ¿verdad? Y haga sus ajustes para que esté con nosotros allí también en el nombre del Señor. No le tomamos más. Sigue orando por sus pastores. Su pastora en este momento está media drosis porque la inyectaron hoy, pero en el nombre del Señor vamos a seguir, ¿verdad? Adelante, en el nombre del Señor. Ora para que su voluntad sea siempre por sobre nuestras vidas. Amén. En el nombre del Señor, un fuerte abrazo. Saludos a todos. Dios le guarde. Bye bye.